Pues hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí reunidos para presentar el cómic de Fernando editado por ECC, World Tree. ¿Lo digo bien, Fernando? Porque siempre me lío cuando no sé exactamente cómo pronunciar el cómic. World Tree, ¿vale? Voy a hacer una pequeña presentación para quien no conozca a estas tres personas que estamos aquí, ¿vale? Aquí a mi derecha tenemos a Fernando Blanco, el autor del cómic, formado en ilustración. Coautor. Formado en ilustración en la Escuela de Artes de Zaragoza, curtido en el campo del fanzine, debutó en el mercado estadounidense a principios de los 2000 como entintador en Dark Horse Comics y DC. Más tarde, en el 2006, se centra en su faceta como dibujante completo, participado en proyectos como Army of Darkness, Thunderbolts, Max Payne, Marvel Zombies, etcétera, etcétera. A partir del 2013 empieza a trabajar en Detective Comics, Catwoman o la Liga de la Justicia Oscura, hasta llegar a estos tiempos en los que Fernando es el co-creador de este cómic que estamos presentando hoy, World Tree, con guión de James Tynion IV, editado por Image y aquí editado por ECC Comics. Y esto es importante porque vamos a hablar después de horror y tecnología. Tengo que decir que es de entorno Mac, ¿sí? Entorno Mac, sí. Perfecto. Luis Bustos, luego ya explicaré el por qué destaco esto. Y a la derecha de Fernando tenemos a Luis Bustos, dibujante que se inicia en los títulos de los pequeños sellos españoles a mediados de los años 90, aquellos tiempos, ¿te acuerdas, Luis? Sí, sí. Títulos como Rayos y Centellas, Testinieblas. Ha trabajado en TVOs con otros guionistas como Residuos, Zorgo, El Jueves, Infiernos, Orgullo y Satisfacción, obras de su completa autoría como Endurance, Versus, Still Life o Fariña, y mundialmente conocido por su obra García, porque hay que decirlo así, con guión de Santiago García y adaptado hace relativamente poco en televisión por HBO España, con mucho éxito. No sé si aquí habéis visto la serie, os la recomiendo. Y también es entorno Mac, ¿vale? Y yo soy Jordi Pastor, guionista, dibujante, profesor en la Escuela Joso, y yo soy entorno PC. Y aquí empieza el horror. Porque si hablamos de horror y tecnología, a mí me gusta hablar de ese horror que tenemos los que somos de entorno PC y nos tenemos que enfrentar a entorno Mac. Para mí el horror tecnológico es el entorno Mac. Es algo que odio bastante. En cambio, seguramente, no sé, en entorno Mac normalmente el horror es el entorno PC. Bueno, nosotros no tenemos que reformatear cada 2 por 3. O sea. Y aquí empezaría una discusión que no acabaríamos, y como tampoco ahora es necesario batallar en esto, quería lanzar una pregunta. Ya que hablamos, el tema que más o menos engloba un poco el cómic que vamos a presentar, es horror y tecnología. ¿Cuál es aquel momento que recordáis la unión entre horror y tecnología en vuestra vida? Luis, si quieres empezar tú. Pues cuando me hiciste esta pregunta, cuando nos anunciaste que nos darías esta pregunta, estuve dándole vueltas y creo que un momento peculiar fue cuando vi de pequeño, muy de pequeño, no sé, debía tener 8 años, una cosa así, El increíble hombre menguante. Y esto requiere una explicación, porque a priori no parecería una película de horror, es una especie de película, de ciencia ficción, donde una persona, se ve impregnada por los restos de lo que viene siendo una detonación o una prueba nuclear o científica, y eso le lleva a, paulatinamente, ir encogiéndose. Entonces, el momento de horror y de un horror cósmico que no sé, que yo no lo interpretaba así porque tenía 8 años y no sabía ni siquiera qué era eso, precisamente, y esto es un spoiler, aunque yo creo que una película del año 50 ya la habéis visto y podría decirlo, es que él continúa reduciéndose hasta un nivel atómico. Eso que ocurre, que claro, en la mente de un niño eso es algo como impensable, ¿no? O sea, no estás acostumbrado a
a esas medidas y a esa sensación de desamparo cuando el protagonista, que va buscando una solución evidentemente a lo largo de todo el film, pues se encuentra con que no hay solución y que va a ir reduciéndose hasta, pues eso, entrar en un campo cuántico y a saber qué se encuentra ahí, qué maravillas y qué horrores que la mente humana no puede concebir. Entonces, bueno, pues para mí ese fue como un momento de tecnología, por la cosa esta de que el causante no deja de ser científicos haciendo pruebas y este elemento, digamos, sí, científico, ¿no? De investigación. Y por otro lado, esta cosa del horror al que te enfrentas, que es un horror cósmico casi. Bueno, en mi caso, sí, yo también tengo diferentes momentos a lo largo de mi infancia de haber visto cosas relacionadas con el horror y tecnología, pero probablemente no las racionalicé, no sé. Me pueden venir a la mente pues cosas como el final del hombre con rayos X en los ojos, que te decía un ejemplo muy similar, ¿no? Cuando el tío se arranca los ojos porque ha sido capaz de ver más allá del velo de la realidad. O, por ejemplo, me acuerdo también de un cómic del Planeta de los Simios que encontraban en un silo subterráneo una bomba nuclear. Y entonces también era como, pues eso, la amenaza nuclear y tal, o no sé, muchas cosas, pero ya digo, no las terminé de racionalizar así de forma consciente, quizá hasta que ya era adolescente y vi 2001, que ahí sí que ya hay una conexión entre horror y tecnología y una serie de temáticas muy trascendentes que ya... Aparte de que, claro, la película la vi en clase de filosofía, entonces te obligaban un poco también a pensar sobre ella y a meditar un poco sobre lo que habías visto, y entonces ahí sí que quizá hice una conexión más lógica y más adulta entre lo que conecta el horror y la tecnología, que bueno, es algo pues casi atávico, ¿no? Cualquier avance te lleva a territorios desconocidos y en esos territorios desconocidos hay siempre un vértigo que a veces se convierte en horror, ¿no? Directamente. Vosotros habéis mencionado película, a mí me gusta, aunque también podría hablar de películas, podría hablar de historias cortas de cómic también, como has dicho tú, ¿no? De cosas que tú lees cuando eres joven, que no acabas del todo de entender lo que estás leyendo, pero te crea como sensaciones. Pero tengo muy presente cuando leí El juego de Ender. Y me acuerdo mucho del final. No sé si aquí habéis leído el libro o habéis visto la película, pero hay como un final sorpresa, ¿no? Que de alguna manera enlazaba también con el hecho de lo que podría ser la realidad virtual, Internet también, estaba por ahí presente, más o menos, el entorno, ¿no? de Internet, y lo que podía causar eso en una guerra. Y yo recuerdo estar leyendo el libro y llegar a ese final. No conocía al autor y era bastante joven yo, y recuerdo que me impactó bastante ese libro. Me quedé ahí como, hostia, el horror es eso, el horror aplicado, la tecnología aplicada a la guerra, y es algo que aún recuerdo satisfactoriamente. Es curioso que no citemos obras clásicas cuando una de las patas del horror moderno precisamente es el abuso o el uso sin sentido, o básicamente de eso, de la tecnología, de los hallazgos, el concepto del científico que puede hacer algo pero no se plantea si debe hacerlo, y entonces, pues, no sé, con Frankenstein crea vida, o Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde, pues entra en un terreno, digamos, de la psique humana a través de la ciencia, ¿no? De unos compuestos químicos. Bueno, e incluso Lovecraft, que hablamos de horror cósmico, pero precisamente sus primeras obras coinciden con los avances a nivel científico y de entendimiento del universo a través de la teoría general de la relatividad, que son famosos, o sea, es un año antes. Sí, no, y hay relatos que son directamente ciencia ficción, como Resonator, por ejemplo. Que claro. O sea, entonces, sí, es curioso que tiremos hacia, digamos, una segunda generación o una tercera
¿no? Pero es verdad que a principios del siglo XX ya estaba la cosa. Sí, es un poco el rollo de que cosas que ahora consideramos clásicos del horror en realidad eran libros de ciencia ficción, como pueden ser Frankenstein o Jekyll y Mr. Hyde, pero claro, esa es una característica también de la ciencia ficción, que la ciencia ficción, conforme pasa la ciencia por encima, envejece. Y de repente pues ha quedado el horror que había detrás del relato de ciencia ficción cuando la ciencia ficción ha quedado obsoleta, ¿no? Y luego hay otra cosa que claro, sí, cuando hablamos de eso, de científicos que hacen cosas que no deben y desencadenan problemas, bueno, pues o sea, es algo que lo estamos, o sea, es parte de nuestra, ¿cómo diría? Nuestro bagaje cultural, ¿no? O sea, hay muchas premisas de estas que las hemos visto repetidas a lo largo de muchísimas obras y tal, ¿no? Y además, ahora también lo estamos viendo en la realidad con ciertos hallazgos o ciertos desarrollos que pueden pues, ponernos en aprieto. Bueno, siempre ha habido en diferentes épocas ciertos hallazgos, ciertos desarrollos tecnológicos que, como la sociedad todavía no está preparada a un nivel, digamos, jurídico, pues creaba una serie como de disrupciones hasta que, bueno, pues eso se acotaba para poder producir algo, bueno, pues eso, productivo, sin que deteriorara pues alguna, o a nivel de laboral o social o tal, ¿no? Preparando esta charla y retomando un poco el concepto de clásicos que estamos, bueno, que habéis hablado de clásicos. Hablabas de un libro que ahora te estabas leyendo, aparte de una persona, un escritor que creo que tiene mucho que ver, y luego Fernando puede aclarar eso, la resonancia que tiene este autor en la obra de Wall Street, que es un libro de Stephen King. ¿Podrías explicarlo? ¿Qué quieres que explique? Que expliques el libro que te estabas leyendo. No puedo explicar mucho porque todavía ni me lo he terminado, y de hecho es un libro muy interesante que habla sobre sus influencias en el campo del horror, ¿no? De cómo pues lecturas, películas, programas de radio y tal le han influido desde su más tierna infancia y han ido acumulando esas pequeñas dosis para que luego él se convirtiera en lo que ha sido. Es un ensayo que escribió en el año 80, por lo cual, claro, hay muchas cosas que quizás parecerían ya desfasadas, pero sorprendentemente, al final los mismos temas se van repitiendo a lo largo de las décadas, ¿no? Pero no sé a dónde quieres ir con ello, porque, claro, te digo, él va, digamos, saltando, de hecho pues, se llama Danza Macabra el libro, y precisamente es una danza, o sea, es, pues salta de un sitio, se mete en otro, no sé qué, conecta un punto con otro, habla de los tres pilares, ¿no? Como de figuras del tarot, ¿no? Del horror, que son precisamente, pues, Drácula, ¿no? El vampirismo, Frankenstein y Dr. Jekyll y Mr. Hyde y tal. Entonces hace un poco de análisis sobre todo eso. Y luego también habla efectivamente de ese miedo a la tecnología, ¿no? A través de lo que él vivió en los años 50, que era el miedo a la bomba. Y el miedo a esas pruebas nucleares y no solo por un lado al temor, ¿no? Al terror de la autodestrucción completa de la especie humana por una guerra atómica, sino también pues esas tecnologías que es lo que producen, ¿no? A un nivel pop, pues eso, arañas gigantes, gente que mengua, cosas así que estaban muy presentes en mucho del material que él consumía. Muchas veces era material de derribo, porque al final las grandes ideas que subyacen a un nivel subconsciente, en el inconsciente colectivo, muchas veces vienen de productos de derribo, ¿no? Productos que no parecen que te vayan a afectar, ¿no? Que no son grandes obras, no es gran literatura, no es gran cine, no es tal, pero efectivamente son las que perduran en tu mente a lo largo de los años y perduran en la mente de la sociedad, ¿no? He puesto en este aprieto a Luis que hablara de este libro que aún no acabo de leer, más que nada porque en la conversación que tuvimos cuando estábamos preparando la charla expuso ese libro y el nombre de Stephen King. ¿Y qué pasa con Stephen King? Creo que Stephen King es un gran referente para James Tynion a la hora de crear Wall Street.
creo que podemos ver ahí trazos... Bueno, más que a la hora de quedar con Waltree, yo creo que es un referente en general, es uno de sus escritores favoritos y uno de los motivos es un poco lo que hablaba él del rollo de batidora de cultura pop, ¿no? James tiene también una forma de concebir la ficción y sus obras en las que en sus obras hay un batiburrillo de diferentes referentes de la cultura pop, que bueno, yo creo que en realidad eso ya no es solo una cuestión de James o de Stephen King, sino que se podría extender yo que sé, a Grant Morrison, Alan Moore, o sea, es el rollo este del escritor postmoderno, de coger todos los elementos de la cultura pop y destilarlos y un poco llevarlos al terreno de tu momento y de tu época, ¿no? Yo creo que lo que distingue a un escritor que simplemente lo que hace es un refrito de cultura pop de uno que realmente tiene una voz que resalta es el hecho de ser capaz de coger todos esos referentes e integrarlos en un discurso que se convierte un poco en la voz de tu generación, ¿no? Y creo que James tiene algo de eso. Si cogemos sus obras principales, Departamento de la Verdad, Algo está matando a los niños y el Night House of the Lake, yo creo que un punto en común, y que creo que también lo tiene Waltree, es saber coger toda una serie de referencias de la cultura pop y utilizarlas para hablar de los miedos y los temores de su generación actual, ¿no? De los que son sus propios miedos, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es un poco un rasgo, digamos, que englobaría a cualquier lector, o sea, a cualquier autor un poco de este rollo postmoderno, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una influencia directa en Waltree, en el sentido de que la estructura del relato de un grupo de amigos que despiertan un horror en el pasado y ahora en el presente lo tienen que combatir, viene a ser la misma que The It de Stephen King, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay, no sé hasta qué punto, consciente o inconscientemente, James se ha cogido ese tipo de estructura, que también es una estructura muy habitual en muchos relatos, no solo en It, pero en este caso pues se da que además, al ser una influencia evidente de James Stephen King, pues probablemente sea algo deliberado. Y hablando de vuestro cómic, una de las cosas que me ha gustado mucho es ese acercamiento al creepypasta, que es, digamos, un poco la versión moderna del cuento clásico, ya que nuestra generación, digamos, ha ido alejándose del macabro cuento clásico que se contaba hace 100, 200 años y tal, que solía ser bastante desagradable y duro para una mente infantil. Nuestra generación, digamos, un poco más sobreprotectora hacia la infancia, pues lo ha evitado. Y, claro, los chavales se sienten atraídos por el horror, porque una de las teorías uno de los discursos del libro precisamente de King que estaba leyendo era eso, que los chavales se abren camino y necesitan ese elemento de horror en sus vidas para digamos, inmunizarse en el futuro, ¿no? Y creo que los creepypastas, a través de un canal como es Internet y los foros y tal, han usado esto, o bueno, han servido de una manera para ofrecer ese punto como de introducción a un mundo de horror o de miedo, a veces un poco de chichinabo y otras veces que te incomoda mucho porque hay gente que, bueno, pues sí que puede llevarlo a un extremo. Y en este caso, en el caso del cómic, me gusta mucho porque sí que es verdad que todo eso se incorpora y produce una situación muy, muy chunga. Sí, bueno, realmente el rollo creepypasta está totalmente ahí dentro de Waltree, en el sentido que creepypasta surgió en foros como 4chan, que se nombra directamente en el cómic, y que de 4chan también han salido cosas muy chungas que tienen que ver con Internet y la forma en que Internet saca lo peor de nosotros, que es un poco en el fondo de lo que está hablando Waltree, ¿no? Entonces sí que es un poco ese rollo de mezclar estas modernas leyendas urbanas que son los creepypastas con la influencia que tienen las redes, sobre todo en la gente muy joven, y la forma en que las redes nos meten en un entorno que parece real pero no es real, y que nos fuerza a sacar comportamientos que a lo mejor en la vida real nos lo pensaríamos 2 veces antes de reaccionar de la manera que reaccionamos en un foro, ¿no? Entonces, eso
eso puede llevar desde tener una discusión estúpida con alguien que no conoces hasta que se te crecen mucho los cables y cojas un fusil automático, te vayas al instituto a matar a tus compañeros, cosa que por desgracia pasa en la realidad, ¿no? ¿Y con James sueles hablar de estos temas para desarrollar lo que serán el cómic, lo que pasa en el cómic? O sea, ¿introduces tú, por ejemplo, elementos que a ti te interesan? ¿De qué manera participas tú en la creación del cómic? Sí, totalmente. O sea, sobre todo en la fase previa que empezásemos con el cómic, sí que hablamos mucho de todos estos temas. Me pasó una biblia enorme de referencias, tanto de películas, libros, cómics, en los que un poco estaban detrás de la obra, no tanto a nivel argumental, quiero decir, por ejemplo, a nivel argumental podría haberme citado It, pero It no me lo citó, ¿no? O sea, es más a nivel conceptual, ¿no? De cosas que podían influir en lo que había detrás de la obra, y sí que hablamos un poquito sobre estos temas, fue unos cuantos emails de ida y vuelta, ¿no? De hablar sobre el tema, y luego a lo largo de la historia puntualmente hemos estado hablando de cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día que estuvimos hablando de los espacios liminales, pues yo me acordé que en la fase de bocetos, cuando yo estaba diseñando los monstruos de Wall Tree, muchos de ellos los diseñé en entornos de casas abandonadas y rollos así, espacio liminal, ¿no? Y me acordé que le dije a James, hostia, molaría que en algún momento hiciéramos uso de este tipo de espacios. Y el otro día, a la raíz de la conversación, se lo recordé. Y estamos trabajando sobre una idea para un guión del próximo arco, para uno de los números. Le dije, hostia, esto molaría así desarrollarlo en casas abandonadas y tal. No sé. Eso es un temón, ¿eh? Arquitectura y horror. Sí. O sea, a ver. Totalmente. No, hemos pasado de la casa encantada, la casa gótica y tal, al espacio liminal, que suele ser, pues, no sé si lo has explicado hace un momento, ¿no? O sea, un poco el concepto de espacios... espacios, ¿no? No son espacios. Espacios de transición. Exacto, lo has dicho perfecto. Espacio de transición o espacio donde debería suceder la vida, pero no hay nada. Entonces, pueden ser garajes, pueden ser edificios que todavía están a medio construir, pueden ser pasillos de metro a una hora de madrugada donde no hay nadie y... Enlazando con el creepypasta, ¿cómo se llaman estos vídeos de internet que ahora van a hacer incluso una película? Los backrooms, sí. ¿no? Hay varios... Eso salió de 4chan, ¿no? Bueno, y hay varios videojuegos que explotan... Era una de las preguntas que te quería hacer, porque sé que tú eres bastante jugón en ese sentido. ¿Y hay algún juego que explore algo parecido a lo que nos podemos encontrar en el cómic de Fernando? El hecho de tú entrar en una zona oscura... A ver, hay varios ejemplos muy curiosos. Uno es Superliminal, precisamente, que es un juego que a ti te dejan en un espacio. Parece que están haciendo experimentos contigo de alguna manera, pero no ves a los responsables. Y todo funciona a través de la perspectiva, ¿no? O sea, tú coges un objeto que en principio es de este tamaño, pero si juegas con la perspectiva, ese objeto se vuelve gigantesco, ¿no? Y al revés. Luego hay otro juego, que lo he terminado hace poco, que es muy cortito, que se llama Exit 8. Es un juego japonés, que básicamente eres tú que estás en un pasillo de metro en el que tú se ha creado un loop. Y en el loop tú tienes que hallar la forma de salir, llegar a la octava planta, digamos, a través de tu perspicacia, ¿no? De saber qué es lo que ha cambiado en ese loop, y cuando ves que algo ha cambiado, que puede ser cualquier cosa, desde la música a una puerta que se entreabre o lo que sea, pues tienes que tirar para atrás, hacia atrás y volver. Y es un cómic, es un juego muy incómodo. Y luego hay uno muy curioso, que no he llegado a jugarlo, pero es muy famoso, que se llama myhouse.wap, que es una adaptación, digamos, partiendo de los assets de Doom, del clásico Doom, pues bebe mucho de la casa de hojas, porque es un juego en el que tú entras en una casa típica americana, y esto todo con unas imágenes de juego de Doom de mediados de los 90, y la casa es más grande por dentro que por fuera, y además vas descubriendo que las cosas van cambiando según por donde vayas o cómo recorras las habitaciones. Hay objetos que antes no estaban y tal, entonces es todo como muy incómodo.
De hecho, John Romero, o sea, uno de los creadores de Doom, lo estuvo jugando así en directo y no sabía de qué iba. Pensaba que era otro refrito de su propio juego y alucinó bastante, porque claro, de repente todo eso se vuelve muy incómodo, muy extraño, porque precisamente bebe eso de un libro como este de Casa de Hojas. Y ya está. Bueno, si en algún momento alguien del público quiere hacer alguna pregunta a Fernando o cualquiera de los que estamos aquí, puede levantar la mano y gustosamente acercaré el micrófono. Yo siempre digo esto y al principio cuesta un poco, pero sé que hay preguntas por ahí en la cabeza y si no las hay, continuamos hablando, ¿eh? Ya levantaré la mano. Sí. No hemos hablado todavía de la inteligencia artificial. Vamos a abrir ese melón. El gran miedo del principio del siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Que es la gran amenaza, bueno, aparte del fascismo, que ese siempre ha estado presente. Sí, pero bueno, también hay una relación entre inteligencia artificial y fascismo. Sí, sí. Y básicamente todo esto por la teoría del gran reemplazo. Digamos que es el nuevo horror. Sí, no, he estado pensando y que está relacionado con la teoría del gran reemplazo, ¿no? O sea, siempre ha habido un temor al gran reemplazo, ya sea pues un tema de que vienen de fuera y nos van a comer o nos van a tal, o a través de la cosa pop, ¿no? De los extraterrestres, que tal y igual, y ahora toca el gran reemplazo, que es una teoría muy xenófoba con la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de, hostia, ¿dónde nos dejan nosotros a los seres humanos cuando esto se haya desarrollado ya a un nivel ya completo y se haya producido ¿cómo se dice? Sí. A ver. No me sale la palabra. El punto de no retorno de la creación de la verdadera inteligencia artificial. La singularidad. La singularidad. Entonces, ¿dónde nos deja a nosotros como especie y cuál va a ser nuestra posición en el tablero de las cosas, ¿no? Y es curioso cómo ahora mismo todos los memes creados con IA vienen desde un lado, no de otro. Vienen desde un lado de la extrema derecha. Cuando son precisamente ellos los que están también muy preocupados por ese gran reemplazo, ¿no? Genético, social o tal. O sea, no sé, es una cosa como muy confusa, pero bueno. Bueno, son ellos los que están confusos en realidad. Bueno, sí, o sea, todo parte del miedo. No es que sea una confusión así de la nada, sino que todo parte de un temor, de un miedo. No, yo no creo que sea. En el caso de la extrema derecha, no creo que sea del miedo, sino de su propia confusión mental, de que en el fondo casi todas las teorías de la extrema derecha, desde un punto de vista filosófico, no dejan de ser subterfugios para justificar el egoísmo y la avaricia. Entonces, claro, aquí se encuentran con el dilema de que el gran reemplazo debería ir en contra de sus principios, pero en el fondo están a favor porque la inteligencia artificial supone unas posibilidades de hacer dinero para los que más tienen muy grandes, ¿no? Entonces, pero eso pasa siempre con la mayoría de las cosas de la extrema derecha, que siempre hay un momento en que su teoría acaba chocando con la práctica, porque en el fondo su teoría no es más que una excusa para justificar el egoísmo y la avaricia. Lo hacemos por dinero. Sí. ¿Es un tema que queréis explorar en el futuro? A ver, yo creo que en cierto modo ya está ahí un poco presente, más a nivel de un chiste puntual que hay en uno de los episodios, una que hace a Gabriel sobre un coche que se conduce automáticamente y le pregunta si tiene inteligencia artificial y viene a decir como que no, yo no quiero saber nada de la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual, viniendo de alguien como Gabriel, que se supone que está construido un poco a imagen de los Elon Musk de turno y demás, pues supondría un Elon Musk con principios, cosa que sabemos que no es real, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema que está ahí porque es eso, es uno de los miedos más evidentes. A mí realmente no le tengo miedo a que la inteligencia artificial nos reemplace. Lo que quiero saber es por qué nos reemplazan. Es decir, si nos reemplazan por algo mejor que nosotros, vale, perfecto. Pero por el momento lo que estoy viendo en la inteligencia artificial, más bien lo que viene es a reproducir nuestras peores facetas, ¿no? Creo yo. O sea, para empezar, porque actualmente la inteligencia artificial que existe se la llama inteligencia artificial, pero de inteligente tiene muy poco, porque lo que hace es regurgitar y refagocitar toda una serie de cosas. Entonces, están dándose cuenta de, por ejemplo, ahora hay mucha obsesión con conseguir
el gran grial de la inteligencia artificial, que es datos frescos y nuevos, porque resulta que cuando las inteligencias artificiales trabajan con datos ya regurgitados, con sus propios datos, se quedan cada vez más aberraciones. Entonces necesitan acceso a contenidos de creadores humanos, los más frescos y novedosos posibles, para que las IAs puedan generar realmente cosas frescas, porque si no lo que hacen es regurgitar y acaban producir. Y esto pasa un poco también con no solo con las IAs generativas, sino también con ChatGPT y demás, con los editores de texto de inteligencia artificial que empiezan a reproducir sesgos racistas y sexistas, porque se están alimentando de material de foros que cae en esos temas, y entonces acaban por cometer los mismos errores. Entonces, es decir, si a mí fuéramos reemplazados por una inteligencia artificial sabia, empática, humanista... Eso no va a pasar. Demás, pues estupendo, pero lo que me temo es que la inteligencia artificial lo que está reproduciendo nuestros peores aspectos. Entonces, ahí sí que veo un futuro bastante oscuro, ¿no? Si vamos a ser reemplazados por eso, ¿no? O sea, es Skynet, ¿no? Yo tengo algo de miedo a la parte humana de la inteligencia artificial. Es decir, desde el momento... pero desde el momento que estamos viendo que hay ciertos editores que están publicando ya portadas hechas con IA, aquí es, creo yo, donde la alarma se enciende. Claro, pero eso es otro tema, ¿no? Sí, o sea, la cosa es el capitalismo, ¿no? Pero vamos, que yo creo que el gran problema, el gran tema a enfrentarnos en el futuro es que, independientemente de si es una buena o mala inteligencia artificial, ¿dónde nos coloca? Ya que decir, tú me estás diciendo que sería guay, que fuera sabia, que fuera tal, no sé qué. Pero ¿dónde nos si fuera sabia no nos apartaría, nos daría una utilidad, ¿no? Sí, como mascotas. No sé. O como productores de contenido para que ella misma se alimentara. Claro, es que... yo qué sé, o sea, es un miedo que se estará desarrollando ahora mismo en diferentes obras, en infinidad de libros, películas y tal, del hecho de que incluso o sea, quiero decir, es que... bueno, es que es un problemón. Pues qué sé, yo ya no veo nada. Bueno, no sé, hemos sacado de bajón con la inteligencia artificial. Enlaza un poco con lo del principio, lo que hablaba él de los científicos, podemos hacer esto, pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Pues un poco es... ¿Debemos hacerlo? O no debemos. Entonces, la inteligencia artificial al final es un poco eso, es decir, vale, podemos crear algo que deje atrás al ser humano y que lo supere, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene reemplazarnos? O sea, no sé... Incluso aunque fuera una inteligencia artificial sabia y bondadosa y demás, dices, ¿y para qué quiero reemplazarme a mí mismo? O sea, ¿por qué lo hacen? Y lo triste es que lo están haciendo por dinero, simplemente. Es como bastante suicida, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también están haciendo lo mismo con el estamos viviendo en el turbocapitalismo, entonces claro, ya está. O sea que... Sí, pero bueno. El beneficio lo justifica todo, incluso la autodestrucción, ¿no? Luego habría una última pregunta que yo creo que no tiene cabida, pero bueno, que es el rollo de... Se está muriendo Internet ya debido a todo esto. O sea, debido a que precisamente el contenido que se está generando ya supera al contenido... O sea, el contenido que se está generando por parte de ChatGPT, por las IA generativas y tal, es superior ya al que produce un ser humano, por lo cual la interacción además con otros seres humanos cada vez es menor. Al final no sabes si estás hablando con un ChatGPT que contesta en un foro o en no sé qué. Cuando vas a consultar a Wikipedia o a cualquier página web no sabes si ese contenido es fiable. La pregunta es esa, ¿no? De que todo esto ya ha impregnado de una manera que las propias redes sociales ya están también impregnadas de sesgos absolutamente demenciales. Y lo consultamos todo, ¿no? A partir del móvil, desde la ruta más rápida para llegar a cualquier sitio, al restaurante más bueno de la zona, ¿no? Yo tengo y nos fiamos muchas veces, hablo así en general. Sí, pero bueno, claro, yo recuerdo que cuando compraba en Amazon al principio, pues a lo mejor, yo qué sé, pues sí me fiaba de las reseñas. Pues este producto le ha llegado guay, está tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora yo ya no lo sé. Yo ya no sé si es que eso hay alguien, el que ha hecho ese producto ha comprado una serie de reseñas y me están vendiendo mierda por
con 5 estrellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no tiene utilidad. Yo tengo mi pequeña teoría de mierda al respecto, que no sé si se cumple en la realidad, pero a mí me gusta creérmela porque es bonita, ¿no? Y es que, igual que pasó en la televisión, que era un invento maravilloso y en un momento acabó degenerando que eso llamamos la televisión basura, ahora hemos llegado ya a un momento de la internet basura. Entonces, mi esperanza es que pase lo mismo como en la televisión, que si bien no toda la gente, pero mucha gente empiece a dar la espalda a la internet basura porque realmente es una pérdida de tiempo. No sé si se llegará a producir. Hay signos en gente joven de cierto desapego a las redes, pero por otro lado también hay gente joven que está súper a tope con las redes, los TikTok y las mierdas. Ya, pero la gente dejó de lado la televisión porque tenía otro canal que era internet. Ya. Si dan de lado internet, ¿qué queda? Pues no sé. Irse al campo, ¿no? Y claro, sacar la bicicleta y volver a las esencias. A las esencias. Pero nos quedamos a lo mejor con esto, ¿no? Con volver a las esencias. Sí. Mirar el horror desde lejos. Sí. Y llorar. ¿Ha dado tiempo a pensar en alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se lanza a hacer una pregunta a Fernando? Ponerle en un aprieto, hombre, que es muy divertido esto. Aquí está, ¿sí? Estáis hablando de tecnología y todo eso. ¿Cuánto de tecnología el cómic, en el sentido de sigues trabajando en digital, o te apartarías todo eso y empezarías con el lápiz e incluso la piedra y el pico? Hombre, es un cómic que hablamos de el horror y los peligros de la tecnología, pero no lo hacemos desde un punto de vista ludita, y entonces, puesto que yo no soy un ludita, sería bastante estúpido renunciar a una tecnología que me facilita mucho trabajo y me permite producir el cómic a un nivel y a una velocidad que sería impensable sin los medios actuales, ¿no? Entonces, de todas formas, he de decir que también hago como un par de páginas en papel, básicamente para venderlas luego los originales, pero quiero decir, no se me ha olvidado dibujar en papel, no dependo 100% de las ayudas digitales. Si bien es cierto que el lápiz lo hago aún en digital, porque sí que me facilita el proceso, pero soy capaz aún de entintar en papel y me acuerdo de cómo se maneja un pincel y una plumilla y demás. No se me ha olvidado, o sea, lo digital, o sea, a pesar de que a veces hacemos la broma de que tú piensas la página, luego le das a un botón y el ordenador la hace, no. Eso lo puede hacer las inteligencias generativas mal, por lo menos en el caso de cómic lo hacen bastante mal y en general en muchos casos. Pero en el caso de cómic, mal no, es lo peor. O sea, realmente los cómics que hay hechos por inteligencia artificial son una aberración y entonces realmente dibujar en una pantalla requiere saber dibujar tanto como fuera de una pantalla. Yo solo añadir, aquí tengo un alumno mío que está allí, que está celebrando su aniversario con su pareja y puede asegurar que yo soy muy pesado porque siempre me preguntan, ahora están acostumbrados a trabajar con iPad y sí que es verdad que yo la clase que le doy es de primer año, digamos, y yo soy muy pesado con el papel. Yo no quiero que se olvide el papel. Es necesario, sobre todo cuando haces cómic, enfrentarte al papel, a la dimensión del papel. Sí que es verdad que luego, evidentemente, y yo soy el típico que no fumo, pero seguramente fumaría y le diría a otro, no fumes, que es malo, ¿vale? Quiero decir, yo ahora mismo casi toda mi obra la hago en digital, pero sí que es verdad que a mis alumnos, que son los jóvenes, los que están empezando, siempre les digo que por favor, que no dejen atrás el papel. Y se nota mucha diferencia entre el alumno acostumbrado a trabajar en digital, solo página en digital, a quien lo hace en papel. Se nota mucha diferencia. Hombre, es que una cosa lo que tenemos que pensar es que las herramientas digitales de dibujo están creadas imitando las herramientas analógicas. Quizá en un futuro haya unos recursos propios de dibujo digital creados en base a los autores digitales que están trabajando ahora y que ya poco a poco se vayan desconectando de lo que es un pincel, una plumilla y demás. Pero hoy por hoy parten de ahí. Entonces, realmente, la mejor manera de dominar y entender un pincel digital es entender cómo funciona un pincel de pelos de animales o sintéticos, que ahora ya hacen unos pinceles sintéticos de flipar, ¿no? Y sí, y luego hay otra cosa, y es el hecho de que en analógico, digamos que tienes unas limitaciones
¿vale? Puedes ser muy bueno con la tinta, puedes ser muy bueno con las acuarelas o tal, o puedes ser un talentoso que puedas utilizar muchas cosas y tal, pero generalmente te limitas, ¿no? Y en digital lo tienes todo a tu disposición y además con la posibilidad de poder corregir en cualquier momento todo y que quede todo súper limpio y tal. Entonces, mi recomendación es que yo trabajo en digital también, pero me autolimito también. O sea, intento no abrumarme por todas las posibilidades que ofrece una tableta gráfica o un programa gráfico, porque te enturbia. O sea, es mejor enfocar algo y sacarle todo el partido posible, y yo en mi caso utilizo máximo 3-4 pinceles. Es lo que os iba a preguntar. Diferentes. ¿Cuántos pinceles utilizáis? Pues máximo 4. Sí, yo creo que 3-4 también. Y 3-4 ampliando el rasgo. Normalmente el 80% del trabajo lo hago con un pincel. Claro. Entonces, bueno, pues y luego además entendiendo que cuando estamos haciendo cómic, pues, todo tiene que tener un sentido narrativo. No puedes utilizar las cosas, esas estrategias gráficas a lo loco, sino que cuando te lo pide la historia, el guión y tal, utilizarlas, cambiar, a lo mejor como me pasa a mí, ¿no? Cambiar el tipo de trazo con un pincel mucho más agresivo, o meter algún tipo de trama o de efecto de color para un momento muy concreto que lo pide. Porque te digo, si te dejas llevar por toda el abanico de posibilidades que tiene una herramienta digital, pues te puedes perder, te puede abrumar. Bueno, yo creo que hasta aquí ya podemos acabar. Eso sí, haciendo una pequeña pregunta a cada uno. Bueno, sobre todo a ti, Luis, porque de tu cómic ya hemos hablado bastante. De aquí pronto vamos a tener un nuevo cómic tuyo. Sí, bueno, a finales de agosto, 1 de septiembre, estará ya en las tiendas García 5, otra nueva entrega, ¿no? de la saga, que en este caso pues ya será, digamos, un punto y final de lo que comenzamos en el cuarto, en ese periplo norteamericano en el que Antonia y García pues se veían involucrados en una serie de tramas conspiranoicas y tal. Y yo espero que a la gente le sorprenda mucho este quinto, porque creo que lo hemos dado todo. Bueno, pues espero que nos encontremos aquí presentando tu cómic. Y nada, ahora toca comprar Word Tree, que creo que Fernando... seguidme en las redes y pronto descubriréis que me traigo entre manos. Nada, comprarse el Word Tree y aprovechar que Fernando está aquí, que os hará un buen dibujito. Muchas gracias a toda la gente por haber venido. Muchas gracias. Y gracias a Universal por cedernos el espacio. Y eso es todo. Te esperamos en un próximo vídeo. No olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada.